entzünd'ger, stolzer Wille, sich dem Herrn gehorsam beugt. Alles will ich, alles will ich wollen, ja alles, dir mein Herr, mein Gott, mein Heiland, will ich alles mein. Alles will ich Jesus weihen, halte alle Welt für Spreu. Doch was ich dem Heiland schenke, gibt mir verklärt und neu. Alles will ich, alles will ich sein, ja alles, dir mein Herr, mein Gott, mein Heiland, will ich alles wein. Alles will ich Jesus weihen, meines Geistes beste Kraft. All mein Denken, all mein Streben, alles, was mein Tagwerk schafft. Alles will ich, alles will ich wein, ja alles, dir mein Herr, mein Gott, mein Heiland, will ich alles wein. Liebe Brüder und Schwestern, Amados hermanos y hermanas en el Señor, Abschlussversammlung damos una calurosa bienvenida a todos a la asamblea final de ese año 2024, en el precioso nombre del Señor Jesucristo. auch alle Glaubensgeschwister También saludamos cordialmente desde Zúrich a todos nuestros hermanos y hermanas en la fe, mithören. los que ahora están conectados en todo el mundo y nos están oyendo, escuchando. Jahr 2024 El año 2024 fue un año especial de gracia. unser geliebter Bruder Frank Nuestro querido y amado hermano Frank se fue al hogar 90 Jahren a la edad madura de más de 90 años el 8 de junio de 2024. hat seine Gewalt El hermano Frank llevó a cabo su obra poderosa. den guten Kampf Ha luchado o luchó la buena batalla de la fe y terminó la carrera. vor einem Jahr Hace un año, Abschlussversammlung en la última reunión final, Bruder Frank el hermano Frank seinem 90. nos dirigió unas poderosas palabras de la Biblia con motivo de su 90 cumpleaños einige el 24 de diciembre de 2023. uns gerichtet. Weil dieses Wort Dado que esta palabra no podría ser más actual, me siento obligado a recordar las palabras a todos, este mensaje que el Señor puso en el corazón del servidor fiel y sabio y in prudente. Erinnerung zu rufen. Ich lese euch A continuación les leeré los pasajes bíblicos que el hermano Frank colocó en el candelabro con una seriedad santa y divina. Leuchter gestellt hat. Die erste El Bibelstelle primer pasaje bíblico steht in está Johannes escrito en Juan 14, Vers versículos 1 al 3. 1. Euer Herz erschrecke No se turbe vuestro corazón, auf Gott, confiad en Dios y confiad en mí. in meines Vaters En Hause la casa de mi Padre viele muchas moradas wenn hay. es nicht so wäre, Si no fuera así, ich os lo habría dicho, denn ich gehe porque hin, voy a prepararos eine un Stätte lugar. bereiten. Und wenn ich Y cuando me haya ido und euch y eine os Stätte haya bereitet preparado un lugar,
volveré y os recibiré conmigo, para que donde yo esté, también vosotros estéis. Los comentarios del hermano Frank al respecto. Alabado y exaltado sea nuestro Señor por esta promesa, que ha ido a prepararnos un lugar y que ha prometido volver para llevarnos consigo y estar así donde Él está, para que estemos ahí donde Él esté. El segundo pasaje bíblico está en 2 de Corintios 6, versículo 2. Escrito está: en el tiempo favorable te he oído y en el día de salvación te he ayudado. He aquí, ahora es el tiempo favorable. Ahora es el día de salvación. Las palabras del hermano Frank: oh, alabado y exaltado sea nuestro Señor. He aquí, ahora es el momento más propicio, el momento agradable a Dios, para que su pueblo le sea agradable. Y como está escrito, en el día de la salvación nos ayudó. Y también, como está escrito, en el día de la salvación nos ha escuchado. Nos ha escuchado a ti y a mí. De verdad le hemos pedido tú y yo que se ocupe de nosotros y nos revele su palabra y su voluntad. Quien quiera ser escuchado primero debe orar. Y este realmente es el momento más grato, que nos invita a orar y luego a escuchar la palabra de Dios. Y podemos confiarlo de corazón, de todo corazón. Dios nos ha ayudado, nos ha escuchado y nos ha revelado su palabra. El tercer pasaje bíblico se encuentra en Mateo 3, versículos 16 y 17. Cuando Jesús fue bautizado y acababa de salir del agua, se le abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. Y he aquí una voz que venía de los cielos: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Véanse los comentarios del hermano Frank. Que esto nos suceda así a todos. En el día del favor divino, en el día de la salvación, el Señor nos ayudó y Él es nuestro ejemplo. Cuando se dejó bautizar, se abrieron los cielos, o se abrió el cielo y descendió el Espíritu Santo. Que ahora suceda que el Espíritu Santo descienda sobre todos los que han sido bautizados según la Biblia y testifique verdaderamente que está complacido con nosotros, porque nos escuchó y nos ayudó en el día de nuestra salvación.
lo creemos. der Herr Creemos que el Señor enviará su Espíritu sobre los redimidos, im Gehorsam los que han sido bautizados en obediencia, und uns y nos bautizará a todos con el Espíritu taufen wird. y con fuego. Vierte Bibelstelle, El cuarto pasaje bíblico está en Mateo 17, Vers 5. versículo 5. Während noch redete, Mientras aún hablaba, schattete de repente una nube brillante les cubrió con su sombra, y de la nube salió una voz que decía: dies Este es mi Hijo amado, an dem en quien tengo complacencia. Gefallen gefunden habe. Höret auf. Escuchadle a él. Dazu die Ausführung A esto las observaciones o las Gelobt palabras del hermano Frank. und gepriesen Bendito y alabado sea nuestro Señor y Dios. dies ist Este es mi Hijo amado. und in dem geliebten Sohne Gottes, Y el favor de Dios recae sobre el Hijo amado, unter que es el primogénito entre muchos hermanos. ruht Gottes Wohlgefallen. En él mora la complacencia de Dios. Die Bemerkung. Y luego Höret la observación, alle escuchadle a él. Gottes Todos los hijos e hijas de Dios geistlichen Bereich no escucharán a ningún hombre en el ámbito espiritual, sino solo escucharán lo que el Señor nos ha dicho en su palabra. auf ihn, Escuchadle a él, den Erlöser, el Salvador, wollt ihr hören. Und das haben wir y lo hemos hecho por gracia. dem Herrn. Gracias al Señor por ello. Die beiden letzten Bibelstellen Los dos últimos pasajes bíblicos están en el Apocalipsis 14, 14, versículo 6. dann sah ich einen anderen Engel Luego vi a otro ángel que volaba alto por el cielo, anunciando un mensaje eterno de salvación a los habitantes de la tierra y a toda nación, tribu, lengua y pueblo. gültige Heilsbotschaft zuverlässig zu verkündigen hatte. Und in Matthäus 24, Y en Mateo 24, versículo 14, se lee: diese Heilsbotschaft Y este mensaje de salvación del reino será predicado en todo el mundo allen Völkern zum para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. dazu die A eso, gewaltigen las poderosas declaraciones del hermano Frank. Aussagen Alabado sea nuestro Señor. hier in der Aquí en Apocalipsis, der Mann Gottes el hombre de Dios ve al ángel volando o al águila volando por el cielo para proclamar el mensaje eterno válido de la salvación a todas las naciones y lenguas. Y damos gracias al Señor, a Dios el Señor, y miro hacia atrás a todos los años en los que se me permitió o se me permitía llevar el precioso y santo mensaje de Dios, ob es zu Fuß war, ya fuera a pie ob es mit dem Taxi, o en taxi, es mit dem Zug, ya en tren, ob es mit ya en autobús o en avión. dem Flugzeug war, in De todas las maneras, der ganzen Erde el mensaje divino de salvación ha sido proclamado por toda la tierra, unser Herr y nuestro Señor ha dicho claramente: dann entonces vendrá el fin. und als letztes Y lo último der Wiederkunft Jesu Christi que importa antes de la vuelta del retorno de Jesucristo nicht nur die Zeichen no es solo ver y reconocer los signos de los tiempos, die
sino escuchar el último mensaje que proclama la salvación plena de Dios, de oírlo, de corregirse en todo y volver al principio. Para eso es para lo que Dios ha utilizado al hermano Branham en nuestro tiempo, habiéndolo llamado y enviado directamente. Oigámoslo de nuevo eso también. Como Juan el Bautista fue enviado para preceder la primera venida de Cristo, así el mensaje que te ha sido confiado precederá la segunda venida de Cristo. Gracias al Señor. Tenemos que verlo con el día de la salvación, con el tiempo de la gracia, en el cual Dios lleva a cabo todas las cosas. Y podríamos leer ahora tal cantidad de pasajes bíblicos que encuentran su cumplimiento antes del regreso de Jesucristo. También eso de que Dios enviaría un profeta al final del día de la salvación, antes de que vendrá el día terrible, el día grande y terrible del Señor. El profeta que volvería todo a su justo lugar. Y exactamente eso es lo que ha sucedido a través del mensaje divino de salvación, que coincide al 100% con el mensaje de los apóstoles que nos ha sido traído, y hemos recibido este mensaje en fe y con fe. Todos los temas bíblicos han sido proclamados y hemos sido bautizados en el nombre del Señor Jesucristo, bíblicamente, y tenemos derecho a ser bautizados por el Espíritu y por ser conducidos a toda la verdad. Porque nuestro Señor dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Así como se mencionan en el Nuevo Testamento, o como Juan el Bautista tuvo un llamado, un llamado divino, y las citas bíblicas que se refieren a su servicio, y como se mencionan en el Nuevo Testamento, así también son las cosas, y es la cosa con el ministerio del hermano Branham. Ya estaba prometido en el Antiguo Testamento y confirmado en el Nuevo, y todo ha llegado a su cumplimiento, tal como lo hemos proclamado por todo el mundo durante los últimos y más de 60 años. Le agradecemos a Dios el Señor. Dios el Señor verdaderamente y 100% ha repetido lo que Él en el servicio de nuestro Señor, lo que ha hecho. El que pudo decir: no soy yo quien hace esas obras, sino el Padre que está en mí, es Él que hace sus obras. De la misma manera, el hermano Branham podía decir: no soy yo quien hace esas obras, no soy yo quien salva, no soy yo quien sana, sino Jesucristo es el mismo, ayer y hoy y el mismo por la eternidad y por siempre. Él salva, Él sana, Él libra. Y le estamos agradecidos a Dios por la redención completa, por la sangre del Cordero de Dios, por la sangre del Hijo de Dios, que fue derramada por todos los hijos e hijas de Dios.
Y podemos decir por convicción y de todo corazón, en Él tenemos la redención, es decir, el perdón por su sangre, todo lo que Dios nos ha dado por gracia. Y ahora estamos siendo preparados. Y tengo que decirlo, realmente hemos llegado al final del tiempo de gracia. Y el Señor podría volver en cualquier momento. Lo leo otra vez. Es tan cierto. Realmente hemos llegado al final del tiempo de la gracia. Y el Señor podría volver en cualquier momento. Y por eso les pido que lo relean, incluidos los pasajes bíblicos que hemos mencionado. Ahora es el día de la salvación. Ahora es el momento oportuno. Ahora Dios nos ha escuchado. Ahora Dios nos ha ayudado. Que cada uno de vosotros, en todas las naciones y lenguas, pueda decir esto como testimonio personal. Oremos y pongámonos de pie para hacerlo. Querido y amado Padre Celestial, de todo corazón te damos gracias por el gran privilegio y la gracia tan grande de que aún podamos estar reunidos en tu nombre para escuchar la preciosa y santa palabra de tu boca o de boca convocada, llamada. Señor, hemos venido hoy para oír, pero también para recibir y tener una experiencia contigo. Señor, tú te has ido para prepararnos un lugar y según tu promesa volverás para llevarnos contigo y estar donde tú estás, para que estemos donde tú estás. Te estamos tan agradecidos, profundamente agradecidos porque aún se nos permite vivir en el tiempo de la preparación, en ese tiempo tan favorable, en los últimos días de la salvación. Oh Dios, guíanos a la oración para que podamos clamar de corazón. Dios nos ha ayudado en el día de la salvación y ha revelado su palabra. Oh Dios, que tu favor descanse sobre todos nosotros, que hoy el cielo se abra sobre nosotros y que el Espíritu Santo descienda sobre todos nosotros. Como testimonio personal, hoy quisiéramos proclamar y exclamar: ahora es el día de la salvación, ahora es el momento oportuno, ahora Dios nos ha escuchado, ahora Dios nos ha ayudado. Amado Señor, bendice hoy de manera especial tu palabra. Concédanos nuevas fuerzas. Bendícenos juntos de las riquezas de tu gracia, según espíritu, alma y cuerpo. Obra a través de tu espíritu y de tu palabra en el santo nombre de Jesús. Amén. Amén. Alabanza y agradecimiento sean al Señor. Es cierto lo que hemos cantado. Y bienaventurado el que lo ha experimentado. No solo es verdad,
y habla el hermano Frank ahora, sino que debe haberse hecho realidad en la vida tuya y la mía. Si solo es verdad porque está escrito aquí o porque lo cantamos, entonces no es suficiente. Pero si se ha hecho realidad en nuestras vidas, entonces estamos agradecidos porque entonces lo hemos experimentado personalmente. Permíteme preguntar, ¿para quién se ha hecho realidad? Dejadme ver vuestras manos. Amén, aleluya, alabado sea Dios. Qué maravilloso es ser redimido. Alguien me dijo hoy, hermano Frank, no sé, eres un milagro, no sabía en qué dirección iba esto. Y yo simplemente respondí, todos nosotros como redimidos somos un gran milagro de Dios. Cada uno de nosotros es un milagro de Dios, un milagro de la gracia de nuestro Dios. Aleluya. Hay algunos que se maravillan y hay otros que son un milagro. Aleluya. Alabado sea Dios. Cuál gracia, cuál privilegio de ser redimido. Un cantante, un autor canta, redimido estoy, bien puedo alabarlo, redimido por la sangre del Salvador. Permítanme, antes de la oración, leer de Salmo 66, partiendo del versículo 16 hasta 67, versículo 3. Antes de la oración, quisiera pedirles que nos pongamos de pie para ello. Salmo 66, a partir del versículo 16. Venid y oíd, todos los que temáis a Dios, os cantaré, o quiero cantar, o contar lo que ha hecho en mi alma. A Él he clamado en voz alta con mi boca, mientras la alabanza ya estaba en mi lengua. Si mi mente hubiera estado puesta hacia el mal o en el mal, el Señor no me habría escuchado. Pero Dios me escuchó, atendió mi fuerte súplica. Bendito sea Dios, que no ha rechazado mi súplica ni me ha negado su favor. Que Dios se apiade de nosotros y nos bendiga. Que su rostro brille sobre nosotros. Para que su reinado sea reconocido en la tierra y su salvación se extienda a todas las naciones. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias de todo corazón por el gran privilegio de estar reunidos aquí ya en tierra, aquí en tu nombre, en tu presencia, bajo el sonido de tu palabra y bajo tu divina influencia. Señor, juntos te damos gracias por la preciosa redención a través de tu santa sangre derramada en la cruz del Calvario. Juntos te damos gracias por tu santa palabra que tan maravillosamente nos has revelado. Juntos te damos gracias
por el Espíritu de verdad, de la verdad, que nos protege de todo error y nos guía hacia la verdad, hacia toda la verdad. Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, te has hecho nuestro Dios por Jesucristo nuestro Señor. Ya no eres el extranjero, el que está tan lejos, sino el Dios verdadero que se ha ido o se ha venido hacia nosotros, a nosotros. Señor fiel, tú te veniste a nosotros para que nosotros pudiéramos venirnos a ti. Juntos te pedimos que acojas a esta asamblea bajo la cobertura de tu sangre, Señor. Oh, Señor, perdona toda culpa, toda transgresión. Lávanos y purifícanos más blancos que la nieve recién caída. Ten piedad de nosotros por causa de tu nombre, Señor. Te rogamos que concedas a cada uno lo que necesitamos, a cada uno lo que necesitamos, y piden, y lo que pedimos hoy de ti, ya sea en nuestras almas, en nuestro espíritu o en nuestro cuerpo. Oh Señor, haz de ese servicio una reunión como la que tenías cuando caminabas sobre la tierra, para que la gente pueda tocarte con fe o en fe, acercarse a ti y experimentarte de nuevo, de manera que poder salga de ti. Salva a los perdidos, sana a los enfermos y libra a todos los que son vencidos o han sido vencidos por el enemigo. Que tu Espíritu reine entre nosotros. Ven a tu derecho, Dios Todopoderoso. Bendice y santifica esa hora. Santifica y unge los labios que hablen. Santifica y unge los oídos y los corazones que escuchen. Concédanos comprensión, entendimiento divino para tu palabra. Oh Señor, recibe la alabanza de todos nosotros, porque tú eres digno de recibir la alabanza, la gloria, el honor y la adoración. Tú eres realidad, nos estás cerca, estás en medio de nosotros, en nuestro medio ahora, aleluya, te damos gracias por ello y te pedimos que emane poder ahora de ti, a través de tu palabra, a través de tu sangre y tu espíritu. Honor, alabanza y gloria a tu glorioso nombre. Amén. Antes de considerar brevemente la palabra, me gustaría pedirle al hermano Rus que se acerque, que se venga acá. Ven, vamos, hermano Rus. Y doy gracias a Dios volver a ver a todos aquí, poder saludarlos a todos. Quizás no podemos estrechar la mano a todos, pero en nuestros corazones estamos unidos y servimos a Dios mientras estemos aquí en la tierra. Amados hermanos y hermanas, efectivamente, de hecho, estamos en los últimos tiempos y el enemigo no está durmiendo, sino está despierto y quiere llevar al pueblo de Dios a la ruina. Pero podemos decir con el salmista del Salmo 123, a ti elevo mis ojos, tú que estás entronizado en los cielos. Es algo maravilloso que no solo creamos esto o sepamos que está escrito,
sino que de hecho levantemos nuestros ojos a aquel que está en los cielos. Esa es la cuestión. Amados, el enemigo puede enfurecerse y hacernos parecer hipócritas, pero nosotros, como hijos de Dios, como creyentes e hijos nacidos de nuevo, sabemos que servimos a Dios. Lo sabemos y puede que hayamos oído decir cosas diferentes de nuestro Señor y de su pueblo, o acerca de su pueblo y de Él. Pero ¿qué hace esto? ¿Qué hace eso lo que diga la gente? Lo principal es que tengamos la certeza en nuestro corazón de que estamos unidos a Él. Lo que la gente piense que somos debería darnos igual. Y quisiera decir que si hemos nacido de nuevo y somos verdaderos hijos de Dios, entonces no escucharemos el engaño del enemigo que quiere separarnos del amor de Dios y de la comunión con los santos. Miramos a nuestro Dios. A ti levanto mis ojos, dice el salmista, tú que estás sentado en el cielo. Y esto, queridos hermanos y hermanas, puede ser quizá un consuelo para nosotros en este momento, para que también nosotros, en todos los aspectos y en todas las situaciones en las que nos encontremos, no escuchemos el engaño del enemigo, sino al Dios vivo que está entronizado en el cielo. Él conoce nuestros corazones, conoce nuestros ojos, lo ve todo. Y queremos, como está escrito aquí, el salmista dice, he aquí que como los ojos de los siervos miran a la mano de sus amos o de su amo, y como los ojos de la criada a la mano de su ama, así miran nuestros ojos a Yahvé, nuestro Dios. ¿Le miramos, amados? Creo que si no lo hiciéramos, habríamos dejado de existir hace mucho tiempo ya. Pero porque sabemos a quién tenemos que aferrarnos, porque sabemos a quién tenemos que asirnos, porque sabemos a quién miramos, Él siempre nos da fuerzas y vida una y otra vez. Así podemos seguir nuestro camino con alegría y servirle a Dios a pesar de todas las luchas y contiendas. Ya hemos oído, pronto se acabará, pero debemos seguir adelante. Y hay que luchar hasta el final, porque sabemos que no es el principio el que es coronado, sino el final. Que Dios nos conceda a vosotros y a todos nosotros la gracia de perseverar hasta el final, hasta que pasemos de la fe a la vista. Amados, siempre os recordamos en la oración, también en Krefeld, y espero que también vosotros nos recordéis en las vuestras, para que permanezcamos unidos en el amor de Dios entre nosotros y con Él. Que Dios os bendiga, es mi oración. Amén. El hermano Franco, otra vez. Me recordó la canción número 4. No vamos a cantarla, solo quiero leerla. Al cielo miro, hacia el cielo miro, donde se te alaba en el coro más alto, sublime. Allí en mí se me viene el anhelo, las ansias se me vienen. Señor, ponme en base más alta, más elevada. Versículo o en la estrofa 3. Aquíétate, corazón mío, y adora. El trabajo ya está hecho para ti. O ya ha sido hecho en el Gólgota, en la nueva alianza. Ya ha sido puesto en base alta o más alta. Oh Dios, qué bienaventurado ya estoy ahora. He sido trasladado al reino de los cielos. Sí, espíritu y alma ya han sido sanados. Tú me has colocado en tierra más alta. Cuál confianza, cuál certeza. Y qué maravilloso saberlo. Ha sido hecho, está hecho. Dios lo ha hecho. La obra está terminada.
ha sido consumada. Leo el versículo 4. Desde que entré en ese santuario, todos mis caminos, todas mis sendas son sendas celestiales para mí. Antes mis pies siempre se debilitaba y estaba dolorido, pero ahora camina en terreno más elevado. Y algún día, al final de mi trecho, se me abrirá el cielo. Entonces te veré en gloria, en ese terreno más alto, y eso para siempre. No solo lo cantamos esto, no solo lo predicamos, es un hecho divino. Y aunque como canta el cantautor, y aunque nuestros caminos parezcan a veces torcidos y confusos, Dios tiene su camino para nosotros en todo. Él puede elevar a los humildes o lo humilde y enderecer lo torcido. Un hijo de Dios está en el camino y este camino lleva a la gloria. No temas en hora oscura, no dudes de la palabra de Dios. Lo que Él dice, esto se cumplirá. Créelo, créelo siempre y sigue creyéndolo. Lo que el enemigo o lo que hombres a través de la gente, lo que diga el enemigo es mentira. Lo que Dios ha dicho en su palabra permanece verdadero eternamente. Y nuestra fe está anclada en eso, basado. No nos esforzamos por creer o por tener que creer. Es un don de Dios. Como en el caso de Abraham, el que recibió la promesa y con ella la fe necesaria para que se cumpliera. Hemos comprendido de que por medio de Cristo hemos llegado a ser la simiente de Abraham a base de la promesa de Dios, y por eso creemos en la palabra de la promesa para ese tiempo. Esa es la gran diferencia. No quise referirme a ello, pero hoy hay personas que saben mucho y me asombré al ver a hermanos que si solo se les ve no conociendo las Sagradas Escrituras, uno pensaría que son tan bienaventurados como nunca en la tierra. Pueden decirle a los demás los números de teléfono y de todas las cosas que es necesario, como si Dios estuviera revelando algo, pero ni siquiera saben lo que Dios ha prometido. No saben lo que dicen las Sagradas Escrituras, pero sí saben quién tiene que dar $1,000 y quién $10,000 y así sucesivamente. Qué privilegio que tenemos la palabra por la que podemos probar todo, o en la cual podemos escudriñar y comprobar todo. Una y otra vez lo he dicho y lo he subrayado y lo hago aún. Es gran gracia de Dios que tal vez todavía no podemos apreciar plenamente en ese momento, lo que significa haber sido preservados de todo secreto vergonzoso y de toda hipocresía y de todo engaño, haber quedado preservado, porque el mayor engaño ocurre en el reino de Dios. En el reino de Dios, el engaño, en ninguna parte el engaño está decorado de tal manera y tan seductor como en el reino de Dios. Pero gracias al Señor por la veracidad de su palabra, con la que podemos ser traspasados y sumergidos en la palabra, y que siempre nos sumerge de nuevo o nos pasa de nuevo.
Lo único que importa hoy es que Dios entre en lo suyo con nosotros y que su palabra se cumpla. Él no quiere que se haga nada propio en su reino, como acabamos de leer junto con el salmista. Miramos a Dios como los ojos de la sierva a su señora. Miramos al Señor y queremos encontrarnos en su voluntad. No se trata de hacernos un nombre, sino de honrar y glorificar el nombre del Señor. Cuando las personas u hombres con las más diversas revelaciones se ven confrontadas con el hecho de que deben ser bautizados en el nombre de Jesucristo, que tanto tienen en la boca, entonces de repente se nota como todo empieza a resistirse. Pero no solamente se empiezan a resistirse, sino que de repente lo que sale se libera de esas personas, los que antes eran tan felices, tan libres, tan espirituales, tan bienaventurados. De repente se revela una naturaleza completamente diferente. Ya no se reconocen a esas personas. No quieren identificarse con el nombre. Utilizarlo sí lo quieren para demostrar poder, pero identificarse con él, ponerse en el lado de Dios, significaría perder reputación, rango y nombre. Significaría que la caja registradora dejaría de funcionar y que los grandes programas dejarían de funcionar. Y desde el principio hemos comprendido que Dios ha enviado a un hombre que no ponía en marcha un gran programa, sino que formaba parte integral del programa divino para estos tiempos finales. Y nosotros, como iglesia del Dios viviente, solo tenemos un deseo, solo un anhelo, unas ansias, formar parte de ese programa divino. Lo que la gente hace llegará un día a su fin, y la decepción no tardará en llegar. Brevemente veamos algunos pasajes bíblicos para comprender cómo nos ve Dios y quiénes somos en realidad en nuestro estado divino. Efesios 1:17 dice: el Dios de nuestro Señor Jesucristo, Padre de gloria, os conceda el espíritu de sabiduría y de revelación para conocer lo mejor. Y que se os iluminen los ojos del corazón, para que entendáis cuál es la esperanza que tenéis por su llamamiento, cuán grandes son las riquezas de su gloriosa herencia entre los santos, y cuán abundantemente se manifiesta su poder en nosotros los creyentes, es decir, el poder que despliega en Cristo, que mostró al resucitarlo de entre los muertos y sentarlo a su derecha en los cielos. Exaltado sobre todo dominio y autoridad, sobre todo poder y majestad, sobre todo nombre que
se nombra no solo en ese siglo, sino también en el venidero. Sí, ha puesto todas las cosas bajo sus pies y lo ha hecho cabeza suprema de la Iglesia, que la Iglesia que es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo. ¡Qué palabra tan maravillosa! Hoy el Señor nos quiere dar la clara lección de que ya no debemos mirarnos a nosotros mismos y a nuestras circunstancias y adversidades, sino que debemos levantar los ojos al cielo. Miro al cielo, donde eres alabado en el coro más alto. Mirándonos a nosotros mismos, a otros o a las circunstancias, entonces perdemos la vista para lo esencial y nos deslizamos de la fe a la incredulidad, del agradecimiento al lamento, y de repente desaparecen la paz y la alegría y todo lo que los acompaña. Leyendo esa palabra esta mañana, me di cuenta por primera vez de que Dios quiere demostrarnos aquí y ahora el poder que ha mostrado en Cristo. No solo cuando seamos transformados y elevados, sino ya ahora. Me gustaría volver a leer los versículos 19 y 20. Y cuán abundantemente se manifiesta su poder en nosotros los que creemos, el poder de su fuerza, que mostró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos. El mismo poder ha de manifestarse en nosotros, los creyentes, no solo a la vuelta del Señor, sino hoy, bajo el sonido de la palabra, hoy, cuando la fe brota de la predicación del sermón y el Espíritu de Dios avivifica y agranda la palabra para ti y para mí. Hoy, el Señor quiere mostrarnos el mismo poder que nos mostró cuando Jesucristo resucitó de entre los muertos. ¿Qué poder era ese? El poder sobre Satanás, sobre la muerte, sobre el infierno, básicamente sobre todo. Cuando Jesucristo resucitó al tercer día, fue la prueba viviente, el testimonio viviente de que la muerte, el infierno, el diablo habían sido vencidos y derrotados. No solo estaba escrito, sino que también era real, porque Jesucristo había vuelto, tal y como los profetas habían profetizado. David lo proclamó en el Salmo 16:10. No permitiré que su cuerpo vea corrupción, ni que su alma habite en el infierno. Sucedió al tercer día
que salió vencedor por el poder de Dios. Como vencedor. Y escuchad, el mismo poder que se manifestó en Jesucristo se manifestará en ti y en mí. Él, la cabeza, y nosotros los miembros. Él, el novio, y nosotros la novia. Él, el redentor, y nosotros los redimidos. No solamente en la hora de nuestra muerte, sino en la hora de su muerte ya sucedió que nosotros fuimos redimidos. Él, todo poder de Satanás en la cruz, todo poder desarmó y lo puso en la picota y triunfó sobre él, descendiendo después a los lugares más bajos de la tierra, quitando el poder de la muerte. Y más tarde pudo decir a Juan en la isla de Patmos: yo estaba muerto y he aquí que vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del infierno. Él pudo decir: toda potestad me ha sido dada, tanto en el cielo como en la tierra. Amados, no esperemos a que suceda en el momento del rapto, porque lo que ha de suceder en ese momento todavía sucederá. Hoy, en ese día y en ese lugar, el Señor quiere mostrarnos a ti y a mí que lo que sucedió en el Gólgota y lo que sucedió con la resurrección puede y debe manifestarse en nuestras vidas, en la vida tuya y la mía. Y debe manifestarse, porque, como enseñan las Escrituras, con Cristo hemos sido crucificados, con Él hemos sido sepultados y con Él hemos resucitado. Así enseña las Sagradas Escrituras. Y aquí el apóstol pudo decir a la iglesia, guiado por el Espíritu Santo, Espíritu de Dios, lo leeré otra vez: y cuán abundantemente se manifiesta su poder en nosotros los que creemos. Si hemos llegado a ser creyentes, no es por fe en nosotros mismos o por incredulidad en nuestra debilidad, sino por fe en el Dios viviente que nos ha reconciliado consigo en Jesucristo. El que hizo tira, el que rompió la carta acusadora, el que quitó el muro de separación, el que derramó la última gota de sangre para hacer expiación eterna por nosotros. Podemos acercarnos a Él en fe y con fe. Y cuán abundantemente se manifiesta su poder en nosotros los que creemos. ¿Esto solo está escrito aquí o se supone que se hará realidad? Perdón. ¿Cuántos quisieran que se hiciera realidad? Que lo que está escrito se convirtiera en realidad divina. El sermón, la predicación, no debe desvanecerse como una teoría en el vacío, sino que penetre en nuestros corazones como palabra de Dios, para que tomemos conciencia de lo que Dios quiere hacer por nosotros y en nosotros, con nosotros. Y cuán abundante, exuberantemente se manifiesta su poder en nosotros los creyentes. Se me viene el pensamiento que estamos viviendo muy por debajo de nuestro nivel, nuestro potencial.
en lo terrenal. Todos tenemos un buen nivel de vida y le estamos agradecidos a Dios por ello. Pero cuando se trata de lo espiritual, parece que vivimos por debajo de nuestro nivel, por debajo del nivel divino. Él quiere ponernos en un terreno más elevado, darnos certeza de fe y hacer que creamos firmemente y poner esta convicción de fe en nuestro corazón, que lo ha preparado todo y que solo espera ser recibido por nosotros. 19, otra vez, que cuán exuberantemente se manifieste su poder en nosotros los creyentes, es decir, el poder poderoso que ejerce en Cristo. 20, que mostró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos. No nos imaginemos las cosas tan fáciles. La muerte, el demonio, todo siguió y todo exclamó su derecho. Pero aquí había uno que tenía poder sobre la muerte, uno que se había venido en cuerpo, en carne, sí, pero que era Dios según el Espíritu. Él arrancó el aguijón de la muerte. Y este poder de Dios que se reveló durante el tiempo de la redención, incluyendo la crucifixión, el descender a los lugares más bajos, la resurrección y todo lo relacionado con eso, el poder de Dios que se reveló ahí en Jesucristo, este poder se manifestará ahora en todos los que le pertenecen a Él. Cuál gracia, cuál privilegio, cuál oferta divina. Y cuando hoy nos damos cuenta de que a nosotros se nos habla aquí, que a ti se te habla aquí, a mí, que nosotros somos los destinados, que Dios lo quiere decir así como tal, como lo dice aquí. Y nosotros vamos a nuestro interior diciendo, Señor, lo que pasó en el Golgotá, lo tomamos en cuenta, lo creemos. Tu resurrección, todo nos es precioso, pero ahora haznos experimentar esto, manifiesta ahora en nuestras vidas aquello lo que ahí sucedió en el Golgotá por el poder de Dios. Y veréis, en este momento, no solo leeremos lo que Dios ha dicho a otros, sino que comprendemos que Él hoy nos lo dice a ti y a mí. Hoy Pablo no escribe a los Efesios o a los Gálatas o a los Corintios. Hoy el Espíritu de Dios toma la palabra escrita y la vivifica para la iglesia y hace que la misma inspiración del Espíritu Santo venga y se manifieste ante nosotros. Esto ha sucedido, ha ocurrido para todos los creyentes, no solo al principio, sino también ahora, al final. La fuerza poderosa y el poder que demostró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos debió de ser terrible para el infierno y para el diablo. Todo su poder había desaparecido. Dios reveló su poder y pronunció la palabra de poder sobre la base o a base de la sangre derramada en la cruz del Gólgota. Pablo ya en aquel entonces pudo exclamar, muerte, ¿dónde está tu aguijón? Infierno, ¿dónde está tu victoria? Gracias a Dios que nos ha dado la victoria por medio de Jesucristo nuestro Señor.
hubo una resurrección gloriosa. Jesucristo es la prueba viviente de que la muerte, el diablo y el infierno han sido derrotados. Él ha resucitado y nosotros hemos resucitado con Él a una vida nueva por gracia. Pero ahora, el mismo poder de Dios que se reveló en Él como nuestro Señor y Salvador, ha de revelarse en nosotros, los redimidos. Si hoy creemos unánimes en la presencia de Dios y decimos: Señor, nos has hablado con nosotros, creemos que harás que el mismo poder que se manifestó en ti se manifieste en nosotros, entonces sucederá. Deberá suceder. La muerte y el diablo han sido vencidos. El infierno también ha sido vencido. Y por eso podemos entrar en la presencia de Dios con alegría. En el versículo 22 dice: sí, ha puesto todas las cosas bajo sus pies y lo ha hecho cabeza vencedora de la iglesia, que es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo. Él, la cabeza, y nosotros los miembros. Él, la luz, y nosotros la lumbre. Sí, Él, el maestro, nosotros los hermanos. Él es nuestro y nosotros los suyos. Él, la cabeza, ha redimido a todos los miembros del cuerpo, los que pertenecen al cuerpo. Él ha vencido para ocupar su lugar como cabeza en la iglesia. Como ya lo hemos dicho a veces, en el cuerpo del Señor hay miembros vivos, traspasados, impregnados de la misma vida divina. Palabra de su palabra, espíritu de su espíritu. Hemos llegado a ser de la raza divina. Naturalmente, eternalmente, todavía tenemos un cuerpo que puede desgastarse hasta el polvo, pero las Sagradas Escrituras testifican que llevamos un tesoro precioso en vasijas de barro. No debemos admirar el vaso por lo más precioso que sea, por muy precioso que sea, sino que lo que hay en el vaso. Y Dios es capaz de hacernos o de hacer de nosotros vasos para su honra, para su honor, como lo canta el autor en el himno. Solo vasos, Santo Maestro, pero llenos de tu poder. Pero un día incluso el vaso más precioso puede marchitarse o llevarse a la tumba. Pero lo divino que había en ese recipiente nunca puede ser llevado a la tumba. Lo que es de origen divino vuelve a Dios. ¿Cuántas veces hemos mirado los vasos y hemos pensado: oh, qué miserables son ya esos vasos, esos recipientes? Y hemos olvidado que lo importante no es, o que no importa en qué estado sea el vaso, sino que lo que hay en él, lo que se encuentra en él. ¿De qué me sirve un vaso de oro impecable si no hay nada divino en él? Mejor el vaso más miserable, tal como dice Pablo. Dios escogió lo que no era nada ante los hombres para reducir a la nada lo que es algo, para que ninguna carne se gloriase ante Dios.
vasijas de barro, vasijas de arcilla, no vasijas de metales preciosos, vasijas de arcilla o de greda. Pero el contenido, aleluya, el contenido, eso es lo que importa. Y eso es lo que Dios ha puesto en esos vasos de barro. Y por eso estamos profundamente agradecidos. Y lo ha constituido cabeza por encima de todo por la iglesia. No por alguna cosa cualquiera, sino por la iglesia. Quiere ocupar su lugar como cabeza en la iglesia. Y la iglesia es su cuerpo. Así está escrito aquí. La plenitud de aquel que lo llena todo. Leamos del capítulo 3 de Efesios a partir del versículo 14. Por eso doblo mis rodillas ante el Padre, de quien toma su nombre toda paternidad que existe en el cielo y en la tierra, para que os conceda, conforme a las riquezas de su gloria, ser dotados de poder por su espíritu en el hombre interior, para que Cristo habite por la fe en vuestros corazones y estéis profundamente arraigados y cimentados en el amor, para que podáis comprender en unión con todos los santos la anchura, la longitud, la envergadura, la profundidad y la altura del plan divino de salvación, y que lleguéis a conocer el amor de Cristo, que lo supera todo y que supera todo conocimiento, para que seáis finalmente llenos de la plenitud de Dios. ¡Qué palabra maravillosa! Y sé que Dios quiere hablarnos esta tarde de un modo muy especial para que nos demos cuenta de que estamos destinados a ello, o que se nos habla a nosotros de que todo está preparado, ha sido preparado para nosotros, no solo para los demás, sino también para nosotros. Porque así como el Señor era al final, era al principio, así debe ser al final. Y las mismas promesas siguen siendo válidas hoy. Pablo oró para que los creyentes estuvieran equipados con el poder del Espíritu Santo. No solo una vez bautizados o ungidos con el Espíritu, sino equipados con el poder de lo alto, para que los ministerios pudieran manifestarse en el cuerpo de Jesucristo y se puedan satisfacer las múltiples necesidades. Si el Señor hace algo hoy en medio de nosotros, ciertamente será a través de su palabra y de su Espíritu. Y luego, si le place, podrá bendecir a uno u a otro hermano para que le imponga las manos con fe, pues así está escrito, y Dios cumple su palabra. Hoy no deberíamos marcharnos de aquí sin haber recibido lo que hemos pedido. Dios es fiel. Podemos confiar en Él y en su palabra. Leyendo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, versículo 34, vemos cuán preciosa, apreciada es la palabra de Dios.
y todos aquellos a quienes Dios envía dan testimonio de ella. Juan 3, versículo 34. Aquí dice: porque el que Dios ha enviado habla las palabras de Dios, pues Dios no da el Espíritu por medida. El que ha sido enviado por Dios no habla por sí mismo, no tiene trompeta propia la que toca, no prepara su propio camino, no tiene su propio programa. Solo tiene unas ansias, un anhelo, conectar a la gente, las personas con Dios. Y la palabra que ha salido del trono y que nos llega a través del sermón, de la predicación, debe devolvernos al trono a través de nuestras oraciones. Es decir, que eso de que creamos lo que hemos oído en la predicación para poder así tomar a Dios en su palabra. En el capítulo 8 del Evangelio según Juan, el Señor nos dirigió una palabra, la palabra siguiente a nosotros. Ese es el versículo 47. El que es de Dios escucha las palabras de Dios. A mí me basta eso. El que es de Dios oye las palabras de Dios. El que no es de Dios escucha toda clase de cosas. Es zarandeado de un lado a otro hasta perder su propia fe. Pero el que escucha la palabra de Dios será confirmado, porque así está escrito, para que seamos afirmados, lo cual es por gracia. Arraigarnos, afirmarnos en Dios y en su palabra, y creyendo lo que Él ha dicho. El que es de Dios escucha o oye las palabras de Dios. Hoy somos de Dios, hemos nacido de Dios, tenemos una conexión hacia Dios, pues escuchemos hoy la palabra de Dios. Y hoy el Señor, a través de su palabra, nos hace decir, el mismo poder que se reveló en Jesucristo nuestro Salvador, se revelará en nosotros los redimidos. Hoy nos hace decir que ha vencido la muerte, que ha derrotado al infierno, que ha vencido el diablo para siempre. Nos ha colocado en el terreno victorioso del Gólgota. En Getsemaní aún era una lucha, pero en el Gólgota la lucha se convirtió en una victoria de Dios para todos aquellos que nacieron o nacieran de Dios y que luego estarán dispuestos a escuchar la palabra de la cruz. La palabra de la cruz sigue siendo hoy un poder de Dios para los que creen en ella. La palabra de Dios o de la cruz no es una teoría. Lo incluye todo: el sufrimiento y la muerte, la crucifixión, la sepultura, la resurrección. La palabra de la cruz es una palabra de victoria. Redención, la palabra de redención, una palabra de Dios a la humanidad perdida, una palabra de salvación, de reconciliación y una palabra omnipotente que se dirige a todos nosotros los que estamos dispuestos a creer a Dios y escuchar su palabra, lo que Él nos ha de decir. El que Dios o al que Dios envía habla las palabras de Dios. Este era
un versículo y el segundo, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Aleluya. O que bien, o que sonaría, o que estuviera un amén en todos los corazones nuestros, pudiendo decirle al Señor, así, amén, he nacido de Dios. Ya no oigo, ya no escucho lo que hombres digan, o el enemigo a través del hombre. Yo escucho a Dios y creo lo que ha dicho Él. Esto también ha sido incluido cuando exclamó en la cruz, consumado es. Hecho está. Esto también está incluido. Yo te he redimido y te he llamado por tu nombre. Tú eres mío. Os pregunto, ¿qué es lo que ha olvidado Dios acaso? ¿Qué es lo que ha omitido? Todo ha sido incluido. Tenemos un evangelio completo, una salvación entera, una reconciliación entera, un perdón completo. Hemos llegado a ser hijos de Dios por la fe en Jesucristo, el Hijo de Dios. Aferrémonos a ese estado, pues así lo escribe Juan. Ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que seremos, lo que hemos de ser. Pero cuando se manifieste, seremos semejantes a Él. ¿Quién de nosotros puede conmensurar esto? Un montoncito así de barro, tan miserable como nosotros somos, pero esto, nosotros, a nuestro Señor, a quien le hemos causado tantos problemas y tanto trabajo, a Él algún día seremos semejantes a Él. Amados, nos encantaría volver al polvo, nuestros ojos, del que hemos sido tomados, pero como el que tenía inmortalidad se hizo carne mortal y se hizo semejantes a nosotros y pagando el precio por nosotros aquí. Por eso podemos levantar nuestras cabezas sabiendo que nuestra redención corporal se acerca. Sabemos que llegará el día y la hora en la cual lo corruptible se vestirá de incorrupción y lo mortal se vestirá de inmortalidad. Y seremos llevados al encuentro del Señor y lo veremos tal como es. Aleluya. Esta es la palabra de Dios. Y quien es de Dios, oye y cree la palabra de Dios. ¿Podéis creer que habéis sido redimidos completamente? ¿Podéis creer que Dios nos ha o os ha perdonado? ¿Podéis creer que hemos llegado a ser convertidos en hijos de Dios? ¿Podéis creer que se cumplirán todas las promesas que Dios nos ha dado? Que se cumplirán desde el primero o desde la primera hasta la última. Como Dios no podía jurar con ningún otro, juró por sí mismo con toda su santidad y no se arrepentirá. Toda palabra de Dios es sí y amén y podemos creerla de corazón. En Colosenses capítulo 2 hay otros más versículos maravillosos. En Colosenses 2, desde el versículo 9 leemos: porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros recibís toda la plenitud en Él, que es la cabeza de todo poder y señorío y autoridad. Antes hemos leído que fue hecho cabeza suprema de la Iglesia. Ha conquistado todos los poderes
los ha subordinado a todos y tiene la última palabra. Aquí se nos dice que toda la plenitud de la divinidad habitaba en él corporalmente. Y ahora nosotros poseemos toda la plenitud en él. Casi increíble, casi no se puede creer, pero cierto, a pesar de eso, cierto, aleluya. También nosotros creeremos esta palabra si pertenecemos a Dios. Tomémosla al corazón hoy. El que es de Dios oye y cree la palabra de Dios, incluso contra toda circunstancia. Lo que sea que nuestros ojos terrenales vean, nosotros los que ahora hemos llevado a la sepultura a nuestro hermano amado y querido. Por un lado, pues puede parecer que la muerte ha ejercido su poder aún. Por otro lado, sabemos que todos los que van al hogar de antemano están ya con el Señor. Y cuando vuelva el Señor, resucitarán primero los que durmieron en Cristo. Y luego seremos transformados para ser arrebatados junto con ellos. Y encontraremos al Señor en las nubes, en el aire. Todo tiene su lugar. No me molesta el cementerio, la muerte ni las circunstancias no me molestan. Creo lo que Dios ha dicho en su palabra y toda palabra de Dios se cumplirá a su debido tiempo. Lo creemos de todo corazón. Mirad, los profetas y todos los apóstoles nos han precedido. Dios tiene un plan general con la iglesia y un camino personal para cada individuo. Y creemos que cumplirá todo lo que se ha propuesto. Déjeme leer de Colosenses los versículos 25 y 26. Colosenses 1, 25 y 26. De los padecimientos que he de sufrir por vosotros y de la plena realización de las aflicciones de Cristo en mi carne por su cuerpo, esto es, por la iglesia, de la cual me he hecho siervo o servidor por la administración que Dios me ha confiado respecto de vosotros, para cumplir perfectamente la palabra de Dios. Hasta aquí esta preciosa y santa palabra de Dios. No solo en parte, sino para cumplirla perfectamente. Nos sobrevengan tribulaciones, sufrimientos, errores, juicios erróneos e insultos de todo tipo. No habrá nadie que pueda ser peor o golpeado peor que nuestro Señor. Como dijo el profeta Isaías en el capítulo 53, no tenía forma ni belleza que desear. No, la gente le hizo lo que no se habría atrevido a hacerle a ninguna otra persona. Él, el Rey de Reyes, recorrió ese camino vergonzoso. Y cuando miramos el Gólgota por fuera, parece la mayor derrota posible. Parecía. Pero en medio de esa aparente debilidad o derrota, Dios reveló su poder y su victoria.
No tenemos que ver aquí con poderes de carne y de sangre, señoríos, sino con las fuerzas derrotadas de las tinieblas que aún quieren hacerse sonar y a las que les encantaría destrozar y destruir el cuerpo del Señor. Pero el Señor, como cabeza del cuerpo, une a sus miembros y nosotros logramos esta unidad divina en el Espíritu Santo. Jesucristo es la cabeza y nosotros como miembros estamos unidos bajo esta única cabeza. Déjeme leer de Juan 14, versículo 17, la palabra conocida. Juan 17, versículo 14. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Principalmente quiero subrayar eso. Yo les he dado tu palabra, a quien envía Dios. Quien envía a Dios habla las palabras de Dios. El que es de Dios escucha las palabras de Dios. Yo les he dado tu palabra. Estamos profundamente agradecidos a Dios por el mensaje de los tiempos finales. No fueron interpretaciones y no eran interpretaciones, sino que fue así dice el Señor. La palabra no adulterada, la palabra pura y santa de Dios, la que hemos escuchado. Dios envió a su siervo y profeta. Él habló la palabra de Dios y ahora hay personas en la tierra y la escuchan. Y después de haberla recibido, no la mezclan con ninguna interpretación, no la mezclan otra vez. No, hemos reconocido y entendido lo que han hecho las interpretaciones. Confusión, muerte espiritual y divisiones. La palabra que viene de Dios nos une y nos devuelve a Él, y estamos unidos bajo una sola cabeza. Si todo el mundo hubiera guardado silencio y solo hubiera escuchado y leído las palabras de Dios tal como nos fueron transmitidas en los sermones del hermano Branham en relación con las Sagradas Escrituras, hoy no habría la menor confusión. Solo habría una dirección, la dirección divina, según su preciosa y santa palabra. Todo lo demás no habría tenido ninguna posibilidad. ¿No es maravilloso a quien Dios envía? ¿Qué leemos de Juan? Un hombre enviado por Dios. Tenía la palabra de la hora, la palabra de la promesa divina. Y no nos avergonzamos de decir que así como Juan el Bautista fue enviado delante de la primera venida de Cristo, así el hermano Branham fue enviado delante de la segunda venida de Cristo con la palabra de Dios. Eso me recuerda a mi último discurso en la conferencia internacional. Había tomado las grabaciones de la columna de fuego y la nube y también la revista de ciencia y por supuesto avancé calladamente hasta el atril, pero sabía que
era mi última oportunidad de hablar clara y distintamente, hablar de lo que Dios ha hecho en nuestra generación. Escucharían o no, pero ya no sería mi responsabilidad si no lo aceptan, si no lo oyen. Resumamos, ¿a quién Dios envía? Sí, a quien envía. En primer lugar, la palabra se dirige a quien Él quiere enviar. Y ese es el llamado, una misión divina, un encargo divino. Y con la misión divina viene la palabra de Dios, pura, clara y santa. Y entonces el Espíritu Santo viene sobre todos los que han nacido de Dios. A través del Espíritu de Dios están conectados con la palabra de Dios. Todo lo demás rebotará como guisantes de una pared. No habrá conexión. No sé cómo sienten vosotros, pero esto no lo digo para exaltarme, pero cada vez que algo viene de la palabra de Dios, se me hace grande, lo muevo en mi corazón, se me viene precioso, se me llega a ser precioso y le agradezco a Dios por ello. Cada vez que sale algo que no viene de Dios, que se suelta algo que no viene de Dios, aquí dentro no pasa nada, entonces se cierra la persiana, no hay conexión. O lo que necesitamos es una conexión clara con Dios a través de su Espíritu y su palabra. Esa es la conexión divina. Y diré algo más. Aquellos o quien no sea o no es de Dios, escuchará a todos aquellos a través de los cuales Dios no habla, porque esa es la otra cara de la moneda. A quien Dios envía, habla la palabra de Dios, y el que es de Dios escucha la palabra de Dios. Aleluya. Amén. Y así permanecerá para siempre, como está escrito en la Biblia. Pero quien no escuche la palabra de Dios, escuchará todas las fábulas bellamente decoradas con ella. Pero hay un pasaje más que me gustaría leer. Se trata del versículo 26, porque pertenece a eso. Ahora los leeré juntos. Juan 17, versículos 14 y 26. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los ha odiado porque no son del mundo. Versículo 26. Y yo les he dado a conocer tu nombre, y seguiré dándolo a conocer para que el amor con el que me amaste esté en ellos y yo en ellos. Los dos, ambas cosas. Les he dado a conocer tu palabra. Les he dado a conocer tu nombre a los que me has dado fuera del mundo, o los que me has dado del mundo. Ellos te pertenecen a ti. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Qué maravilloso, qué glorioso. Nos faltan las palabras por expresar que Dios nos ha perdonado y preservado en medio de toda la confusión mediante su palabra y en su gracia. Que la bendición del Dios Todopoderoso descanse sobre todos nosotros. Aceptemos hoy en fe que Dios aún hoy quiere revelarnos el mismo poder que se reveló en Cristo cuando resucitó de entre los muertos.
No te esfuerces a hacerlo. Entrégate a Dios. Y si la incredulidad se interpone, di simplemente, Señor, creo, pero ayuda mi incredulidad. Dilo con confianza y la incredulidad se desvanecerá. Y hacia derecha e izquierda se desvanecerá. Y la fe mirará a Jesucristo, el iniciador y perfeccionador de la fe. Oímos hoy la palabra de Dios porque somos de Dios. Y porque la creemos, Dios la cumplirá en nosotros y la confirmará para gloria y alabanza de su nombre. Porque así lo dice el profeta Isaías. Mi palabra no volverá vacía, sino que cumplirá aquello para lo cual la he enviado. Puedes creer personalmente que Él lo cumplirá y la confirmará en ti, para ti y por ti, a través de ti. Entonces digamos juntos, amén, amén, aleluya.